los militares de Noboa y los pinchazos a Petroecuador. Ponte pilas. La historia que les voy a contar el día de hoy tiene una estrecha relación con el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Yo me quiero dirigir a esa cúpula militar, a los altos mandos oficiales y a los elementos podridos de las Fuerzas Armadas de la República del Ecuador. No son todos corruptos, o están al servicio del crimen organizado, o tienen contacto con bandas delictivas. No son todos. Hay soldados de la patria que luchan por su país, por su familia y contra la delincuencia. Y son ejemplos de honestidad. Este servidor y fiscalizador ha receptado información muy delicada que compromete al propio Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República del Ecuador, o al menos a su comandante general. Esto que escucharán a continuación es el reporte de una patrulla militar en abril de 2024, cuando se realizó un pinchazo. Miremos y escuchemos lo que nos dice. Que fluya. Ingeniero, para que le observe, mire, me imagino como no está bombeando, es solamente de la tubería. Bueno, usted que sabe más, le envío ese video para que pueda analizar. Video reportado por la patrulla militar a una alta autoridad de Petroecuador en abril de 2024. Pongan atención a este dato perturbador, mis queridos chochólogos. Estamos hablando de los pinchazos. Ojo, ojo, ojo y chícharo. Pinchazos. En 2022 existieron 10 pinchazos al poliducto. En 2023 existieron 350 pinchazos. ¡Wow! Y en el Nuevo Ecuador, con Daniel Novita y su gran gestión, alcanzamos los 900 pinchazos. Son datos suministrados por fuentes protegidas, pero oficiales. ¿Qué son los pinchazos, han de decir? ¿Y qué es el poliducto, han de decir? Muy simple. Es un sistema de grandes canales y tuberías por donde circula el combustible ecuatoriano, por donde circula el combustible que produce el Ecuador. Todo esto está enterrado. Son canales y tuberías enterradas por donde circula el crudo, el combustible del Ecuador. Aquí están con el mismo tanquero cargando el combustible. Pónganlo en pantalla, mi querido DJJ. ¿De dónde está saliendo el combustible? Sí, de la tierra. ¿Por dónde va el combustible? Por el poliducto. ¿Y cómo llegaron a dar con el punto exacto del poliducto para poder pincharlo y sacar el combustible? Ahí está el asunto. No es fácil ni sencillo hacer o ejecutar un pinchazo al poliducto para sacar la gasolina, sea diésel, extra, o la gasolina de avionetas. No es fácil. Y adivinen qué. Todos los pinchazos son ejecutados con las mismas mangueras y embudos para empatar y robar la gasolina. Póngalo en pantalla, mi querido DJ. Insisto, reporte de la patrulla militar. Esas son las mangueras que se utilizan para realizar los pinchazos. Rompen el poliducto, sacan el combustible, insertan la manguera, sacan el combustible, cierran soldando con una soldadura altamente especializada y se llevan tanqueros llenos de gasolina. Digo yo, les voy a dar algunos tips, sobre todo a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de la Provincia del Guayas. Algunos tips, anotarán. Es decir, que averiguar esta vaina e investigarla es tan fácil como identificar quiénes en el país son proveedores de este tipo de mangueras de infraestructura para absorber combustible. ¿No es cierto? Pero no lo han hecho. ¿Saben por qué no lo han hecho? Porque hay una complicidad brutal entre las Fuerzas Armadas del Ecuador, la Policía Nacional y los funcionarios corruptos de Petroecuador. ¿Por qué dices eso, chochólogo? 3 fuentes protegidas que se han contactado conmigo me han explicado el modus operandi y quiero leerlo de manera textual. Abro comillas. En relación al tema de los poliductos y la sustracción de hidrocarburos, hay un dato interesante que reposa en la Fiscalía Provincial del Guayas. Justamente en la Fiscalía que reposa el caso de la extralimitación del uso progresivo de la fuerza y la desaparición y asesinato de los niños de Malvinas.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército mantiene un contrato vigente por cerca de $49 millones para custodiar los poliductos de la región costa. Lamentablemente, quienes conforman las patrullas militares están brindando información a los grupos criminales para perforar y sustraer el combustible. En referencia a la Fiscalía, en detalle, no están aprendiendo a los responsables y están cobrando dinero para soltarles. La Policía Nacional ha sido debilitada en cuanto a su unidad especial de investigación en las provincias de Manabí, Guayas y Santa Elena. Y no existe atención para el fortalecimiento institucional en las investigaciones. Ahora entienden por qué mi propuesta de fortalecer las unidades especializadas de investigación de la Policía Nacional a través de una reforma. Muy bien. Entonces, adivinen qué, mis queridos chochólogos. Existen delitos flagrantes y la justicia y la fiscalía les manda con la bendición de Dios a la casita. Vaya la caleta. Como el caso de estos gallos que fueron detenidos flagrantemente. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Y no solo eso, señoras y señores. Y aquí la cosa se pone buenísima. También existe el oficio número Petro POT 2024-0111-O del 5 de noviembre de 2024. Es decir, reciencito nomás. Y hoy sale a la luz. Con Andrés Durán el Chucholo. Y en ese oficio se dice lo siguiente. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. En atención al memorando número Petro POT SPT IPO BPC 2024-0439-M de fecha 29 de octubre de 2024, mediante el cual el supervisor del contrato correspondiente a la Intendencia del Poliducto Tres Bocas Pascuales Cuenca, y en razón de los últimos eventos en los cuales se ha visto vulnerada la integridad del Poliducto Pascuales Cuenca por perforaciones clandestinas con sustracción de producto, me permito exponer lo siguiente. 2 puntos. Pondrán atención, mis queridos chochólogos. Un vehículo tipo tanquero de placas ZAA 0899, el mismo que a nuestra llegada se encontraba impactado, estrellado contra un muro de ladrillos que brindaba seguridad a las instalaciones de la Escuela de Educación Básica Fiscal Efrén Avilés Pinos. En la parte posterior del vehículo, a una distancia aproximada de 2 metros, se ubica un recipiente plástico de color amarillo contenido en su interior una sustancia líquida con características similares a combustible líquido derivado de hidrocarburos. En el mismo sentido, luego de realizar la respectiva inspección ocular del vehículo, de manera exterior, se observa en la parte superior del mismo otro recipiente plástico de color azul contenido en su interior con combustible líquido derivado de hidrocarburos. Una vez que ponen en consideración este particular, se presenta una negativa por parte del personal militar que conoció en primera instancia sobre la novedad, generando a través de reiteradas llamadas telefónicas a quienes serían parte de la estructura jerárquica. Hay un subteniente llamado Guerrero Mar, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros, Batallón BE-69 Chimborazo. Después de las consultas sobre la línea de acción a seguir, esto pese a que se le socializó que en legal y debida forma se debe comunicar de la participación de todas las personas involucradas a la Fiscalía de turno, a acto seguido y sin comunicación alguna, proceden a abandonar de manera intempestiva y a través de una conducción temeraria el lugar de los hechos, abordando una camioneta de color negro marca Chevrolet con un logotipo de color blanco con la leyenda Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Tenaz no ve. Ante esta acción, dice el mismo informe, ante esta acción evasiva sobre la responsabilidad de la entrega de la escena del lugar de los hechos, personal del subsistema preventivo procede a tratar de localizar al personal militar que abandonó el lugar de los hechos sin haber entregado en legal y debida forma la cadena de custodia o actas de entrega-recepción de los elementos encontrados, sin tener resultados positivos y sin comunicar a través del sistema de búsqueda del EQ 911. Esperen un chance, mis queridos chochólogos, porque en las conclusiones de este documento van a identificar unas lapidarias y mortíferas conclusiones para la salud y la seguridad de nuestro combustible, que se lo están robando. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Conforme lo descrito en el presente informe y el detalle obtenido por parte del personal de la Policía Nacional en sitio, se desprende que la cadena de mando del personal militar del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
habría dispuesto a la patrulla militar que abandone el vehículo tanquero placas ZAA 0988, cargado con aproximadamente 500 galones de combustible, así como el lugar de los hechos de manera intempestiva y negligente, sin colaborar con la investigación en flagrancia y sin haber entregado en legal y debida forma cadena de custodia con actas de entrega-recepción de los elementos encontrados. Esto, señoras y señores, ¿cómo lo llamamos? Complicidad. Diosito santo, digo yo. Diosito santo. Bueno, ustedes me dirán, pero Andrés, chochólogo, malos elementos hay en todo lado, incluso en las Fuerzas Armadas. Yo les digo, aguanten un chance. No comprendemos los alcances de las bandas criminales y cómo han secuestrado a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sobre todo en las esferas más altas. Una de mis fuentes le da mayor grado de contexto a lo que acabo de precisar en este informe, que advierte de una violación flagrante al debido proceso para controlar los pinchazos en el poliducto Pascuales Cuenca. ¿Ya? Una de mis fuentes me indica que el 26 de abril de 2024 existió un contacto telefónico con el actual comandante general de las Fuerzas Armadas, el señor Jaimito Vela. Le envió un mensaje de WhatsApp en el que se detallaba que no se estaba haciendo absolutamente nada frente al saqueo del combustible y que necesitan combatir el asunto porque hay un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y el general dijo, sí, con gusto, les ayudamos. Mi fuente, después de la llamada, después del mensaje de WhatsApp, insiste en una llamada telefónica a Jaime Vela, pero resulta que no le contesta Jaime Vela, sino que le contesta el general Alexander Lebollera. Y él dice, Jaime. Y él responde, no, soy Alexander Lebollera. Mi comandante está atendiendo otro asunto, pero me ha dicho que me ponga a las órdenes. Inmediatamente mi fuente le dice, hay acuerdos de cooperación entre la Policía Nacional, Defensa, el Ministerio de Defensa, sí, el del Pelado Lofredo, y Petroecuador. Pero no está funcionando para nada. Nosotros tenemos contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. No da resultados y no hay a quién reclamar. 3 doritos más tarde, mi fuente fue desvinculada de Petroecuador. Complicada cosa. Quiero decirles que el combustible que se chorean estos tipos, con información privilegiada porque Petroecuador tiene que informar cuándo está bombeando y cuándo no, y en qué punto, en qué kilómetro pueden pinchar, porque eso puede provocar incluso una explosión. Y tienen que ser con equipos que posean tecnología. Si no, sonaron pichones. Esta complicidad que existe, estos informes que existen, lapidarios, estas comunicaciones y contactos con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, dejan muy mal parada a nuestra cúpula militar. De hecho, el combustible que se roban, que se chorean, se vende a los camaroneros, a los pesqueros, a otros o a otras gasolineras o despachadores de gasolina, y también se sustraen el combustible JP1, que es para avionetas, o no sé yo, quizá narcoavionetas. Es tremendo lo que está pasando en el país, y es tremendo que las Fuerzas Armadas y que la alta cúpula militar conozca de este asunto y no haya hecho absolutamente nada. Insisto en el dato perturbador, gente. Solo en este año, 900 pinchazos. Solo en el Nuevo Ecuador de Daniel Novita, 900 pinchazos, que tranquilamente podrían superar en pérdidas los $200 millones. Pero adicionalmente a eso, cuando se quiso realizar la contratación para un sistema de vigilancia de aviones no tripulados con empresas internacionales de renombre y primer nivel,
Resulta que dieron de baja en la contratación. Y dijeron, no, vamos con el cuerpo de ingenieros del ejército. ¿Y sabe qué, general Vela? Tengo las fotografías, los documentos, los seguimientos que ejecutaron los aviones no tripulados en las zonas más calientes del país. Hay minería ilegal, hay caletas, hay narcotráfico, hay pinchazos, hay lanchas, hay para hacer un festín. Y usted, y el alto mando, ha sido negligente. No, negligente es poco. Por esa razón, mis queridos chochólogos, esto no va a quedar así. Pasamos de la investigación a la denuncia. Tendrán noticias de la denuncia que presentaré ante la autoridad competente. Porque a Petroecuador lo están saqueando y en complicidad de varias instituciones públicas.